buenas noches, ¿cómo se encuentran mis queridos amigos de Ciencia y Brujería? Pues el día de hoy tenemos este aspecto ahí como más oscurón. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son estas rocas de Stonehenge. A mí la verdad este tema me ha gustado mucho desde que yo era un niño. Me llama mucho la atención el tema de estas piedras, ¿no? ¿Qué hacen ahí apiladas? Vamos a leer la historia, algunos hechos curiosos y todo eso. Pero tú, en tu casa o en tu hogar, ¿has visto algún lugar donde se adoren cosas? ¿A qué me refiero? Es que parecía ser que, aunque ya estamos en la época moderna, o nosotros ya no creemos, pongamos, en la religión, en Dios, ni nada de esto, el ser humano sigue adorando diferentes deidades y muchas de las estructuras en las cuales trabajamos, vivimos o simplemente que están ahí en ahora sí que en nuestro lugar de origen, pues tiene algún significado. Aquí cerca a donde yo vivo está una pirámide y es la pirámide de Tenayuca. Es como que la pirámide más cercana que puede estar aquí donde yo vivo. Yo vivo aquí en la Ciudad de México y les digo, la pirámide más cercana es la pirámide de Tenayuca. Miles de años, ¿para qué servía? ¿Quién la hizo? ¿Quién todo? No sabemos nada. Es como aquí en Teotihuacán, algún día haremos un podcast de Teotihuacán y no se sabe quién las construyó, ni cuál era el fin, ni cómo se llamaban, ni nada de eso. Pero bueno, por eso vamos a hablar el día de hoy de Stonehenge. Entonces, dice así: en el sur de Inglaterra, la cadena de Downs, mesetas más que colinas a pesar de su nombre, extiende un paisaje algo monótono, sin llegar a ser desolado como fue en otro tiempo, según dicen. Setos y bosquecillos realzan el horizonte. La carretera de Londres a Bristol atraviesa esta marejada verdeante de la que se desprende un apreciable encanto, poco comparable a la insidiosa melancolía que el viajero experimenta en medio de las landas de Morbihan o de los montes de Arre. Sin embargo, el misterio está ahí, en la llanura de Salisbury, donde se yerguen los gigantes de piedra de Stonehenge. El enigmático santuario céltico, catedral derrumbada de una humanidad inimaginable, monumento de una cultura superior primordial, el más bello, el más perfecto, el más emocionante de todos los monumentos megalíticos, y otras citas podrían seguir a las anteriores. La mayoría de los autores que se interesaron por Stonehenge tradujeron mediante una fórmula peculiar la fascinación y la perplejidad que habían experimentado en los años primerísimos de nuestra era. Diodoro de Sicilia, ¿qué haríamos sin él? Fuente inagotable de referencias. Ya hablaba de un temple extraño de forma circular, que se situaba en una isla al menos tan grande como Sicilia, frente al país de los celtas, a poca distancia hacia el norte. Este templo solo tiene por techo el cielo. En nuestros días su majestad ha sido amputada en una tercera parte. Muchas piedras han desaparecido, probablemente en pequeños fragmentos. De lo contrario, tales hurtos representarían una proeza al menos igual a la de los constructores. Lo que subsiste del conjunto formidable corona un montículo. Basta para estimular la imaginación. Incluso los caracteres dotados, ante todo el sentido práctico, convendrían al ejemplo de Samuel Pepys del siglo XVII, en que estas piedras son tan prodigiosas que jamás las habríamos podido imaginar según los relatos, preguntándose al propio tiempo para qué deberían de servir. Interesante la reflexión del por qué. Lo volvemos a repetir. Si ustedes tienen algún vestigio arqueológico cerca de su casa o viven en uno de estos departamentos, de estas torres que se están haciendo ahorita en la actualidad en diferentes ciudades del mundo, el trasfondo de cualquier construcción tiene que ver mucho con muchísimas cosas, desde la ingeniería, la arquitectura, la belleza, el lugar, aquí para quién fue construido, las proporciones, por ejemplo aquí la proporción áurea, cómo es que lo construyeron, si estamos hablando de hace miles de años.
Estamos hablando de más de 5000 años antes de Cristo. ¿Cómo es que la construyeron? ¿Cómo es que cargaron estas piedras? ¿Qué simbolizaban? Entonces, existe la verdad diferentes teorías. El tema es que como es una cosa que pues no podemos volver en el pasado para saber qué es lo que significaba, pues entonces nuestra imaginación es la que tiende ahí a buscar un objetivo. Sin embargo, lo volvemos a repetir aquí, vamos a leer algunas citas y ahorita estamos leyendo una cita del libro de la arqueología misteriosa. Pero bueno, vámonos a algo así, a las curiosidades, para no hacerlo tan tedioso. Y nos dice lo siguiente, curiosidad número 1, su construcción se extendió por siglos. Pese a que el monumento ha sido rigurosamente estudiado, hay muchas lagunas y desconocimiento respecto al mismo. Una de ellas es que no se sabe cuándo se empezó a construir, aunque sí que se cree que esto se hizo en varias fases. La primera fase fue en el Neolítico Medio, hace unos 5000 años. Se siguió trabajando en el mismo de forma intermitente en los siguientes años, y parece que la obra se aceleró en torno al año 1600 a.C., cuando se cambió la distribución y posición de algunas rocas, dándole su forma actual. De verdad, no solamente pensar 5000 años, o sea, si no recuerdo lo que pasó ayer, no recuerdo lo que pasó hace un año, menos voy a recordar hace 5000 años, pero es lo interesante de la historia. Hecho curioso número 2. Está compuesto por casi 100 piedras. El ritual en Stonehenge es este monumento arqueológico que está compuesto por algo menos de un centenar de piedras de distintos tamaños, ordenadas en círculos. Tradicionalmente este se ha dividido en dos secciones. Por una parte podemos ver el llamado círculo interior, donde las piezas tienen un peso medio de unas 4 toneladas y que según investigaciones recientes se cree que fueron traídas desde las montañas de Preseli, situadas en Gales, a unos 240 kilómetros del monumento. Por otra parte está el llamado círculo externo, donde las piedras son de un tamaño aún mayor, con un peso de entre 25 y 30 toneladas. Tampoco son originarias de la zona, sino que fueron transportadas desde una cantera situada a unos 32 kilómetros, y por su peso y los vetustos modos de transporte, se cree que se necesitaron hasta 600 hombres para mover cada una de ellas. Buenas tardes, sean bienvenidos al podcast de Ciencia Brujería. Nieves Jiménez, After Dark, Gaudens, Lupita MP, Orlando Blanco, Milo Matías y Monty Grove. Buenas tardes, sean bienvenidos a este podcast. Estamos hablando de Stonehenge. Esta formación de rocas, un círculo de rocas ahí amontonadas de la época, de verdad, hace 5000 años. Y cómo, por qué y el cuándo no sabemos exactamente, es lo que vamos a estar leyendo. Pero bueno, vamos a seguir con el libro. Regresamos al libro de arqueología misteriosa y nos dice lo siguiente. Antes de que la fantasía misma fuese superada por las observaciones más metódicas, lo que intrigó a los primeros investigadores fue el plano del conjunto de Stonehenge. Al igual que Diodoro de Cilicia, el arquitecto Íñigo Jones vio en ello un templo romano, claro está. Era el año de 1620, bajo el reinado de Jacobo I, en la época en que se atribuía al genio romano todo lo que era grandioso, en lo que la antigüedad se refería. Por consiguiente, Íñigo Jones hizo de Stonehenge la antigüedad más notable de la Gran Bretaña, sin sentir el menor deseo de saber qué clase de gigantes o de gnomos merodeaban a su alrededor de los monolitos. Las leyendas populares inglesas asociaban a las enormes piedras con seres sobrenaturales del tamaño muy exiguo. La arqueología romántica no había restablecido aún el contacto con los gigantes, más idóneos para manipular a los grandes pesos. Al parecer, este gusto por los gigantes sufrió un eclipse entre la Edad Media y los tiempos modernos. Es preciso remontarnos en el siglo XII para encontrar una historia de Stonehenge, vista por un autor inglés, Geraldus Cambrensis,
Esta interpretación impregnaba el elemento fantástico, situaba en Irlanda un gigantesco círculo de bloques de piedra. Unos gigantes los habían traído de África para amontonarlos en la llanura de Killarnell, en una disposición tan armoniosa que suscitaba una gran admiración. Geoffroy de Monmouth, contemporáneo de Geraldus Cambrensis, adoptó la leyenda en su historia de los reyes de Bretaña. Stonehenge tenía su puesto en la gesta del rey Arturo y en los prodigiosos realizados por Merlín, el encantador. El soberano de entonces, Aurelius Ambrosius, deseaba honrar la memoria de un batallón de guerreros muertos en el combate. Merlín le habría indicado un monumento ya construido, digno de desafiar los siglos, el famoso baile de los gigantes. El problema del traslado se reveló insuperable y tuvo que intervenir el mago, lo cual permitió a Salisbury robar a Killarney el título de alcázar de la civilización megalítica. Todavía en la actualidad se pregunta a uno cómo uno puede levantar masas de 50 toneladas sin recurrir a una fórmula mágica. Por otra parte, la leyenda fue admitida durante mucho tiempo, como ocurre con casi todas las leyendas. En Inglaterra, como el continente a propósito de Stonehenge, como de muchos otros lugares extraños, lo sobrenatural sirvió de explicación hasta el siglo XVII. Después los espíritus científicos se negaron a creer en ello, se refugiaron en los romanos, antes de pronunciar un diagnóstico que dejaba en la sombra lo esencial. Ha sido en nuestra época, después del comienzo de la segunda mitad del siglo XX, cuando estos cuentos han recobrado una su vitalidad. Al menos se procura descubrir las parcelas de la verdad que dan origen a la fabulación, por lo que se refiere más especialmente a Stonehenge. La tradición más antigua es rica en poesía, pero parece desprovista de todo fundamento. Sin embargo, los gigantes, Irlanda y las brumas nórdicas retornarán como otros tantos indicios preciosos en la que elaboración de hipótesis audaces y hasta más amplia información se cerrarán en el ciclo de las interpretaciones. Pues aunque les digo, la ciencia ha tratado de investigar y de dar un punto o se puede decir, tratar de explicar y dar una hipótesis certera o clara, sabemos que pues es muy difícil datar algo que no, pues no hay manera de regresar en el tiempo, o sea, no hay manera de verlo con nuestros propios ojos o de que las evidencias perduren tanto tiempo. Si bien en el podcast hemos hablado en el tema, por ejemplo, de los asesinos seriales y del tema forense, que no tiene muchos años que tiene ahora sí que la ciencia forense, ahora imagínense tratar de investigar algo, un hecho de hace 5,000 años, pues la verdad es bastante difícil. Los primeros científicos hablaban que eran vestigios romanos porque pues todo lo bello y lo grandioso era de Roma, ¿no? Pero ya vimos que no, gracias a pues todos estos estudios de carbono 14 y toda esta datación que nos dice que es de más de 5,000 años. Pero lo volvemos a repetir, pues no sabemos quién, cómo, cuándo o por qué se hizo este tipo de conjuntos. Pero bueno, vamos a hablar, estamos hablando de Stonehenge, este monumento que se encuentra en Inglaterra. Vamos a dar un poco más de la ubicación. Bueno, más bien ya lo dijimos. Y vamos a hablar al respecto del número áureo. ¿Por qué el número áureo, Enrique? ¿Qué es eso del pinche número áureo? Pero bueno, lo vamos a leer. Stonehenge y el número áureo. Así como en otros edificios prehistóricos, la construcción sigue la llamada proporción áurea, cuya relación se establece en el ancho de la herradura de megalíticos de 3 piedras grises azuladas y el diámetro del círculo pagano o druida. El rectángulo formado por las piedras de las estaciones se aproxima al rectángulo de 5 de raíz cuadrada de 5, formada por 2 rectángulos áureos recíprocos. Asimismo, parecen cercanas a la relación áurea las líneas trazadas con base a los pilares y sus respectivas diagonales de los arcanos paganos. El número áureo, también llamado número de oro, número de Dios, razón extrema, media, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, es un número irracional representado con la letra pi.
en honor al escultor griegas Fidias. Su valor numérico mediante radicales o decimales es 1.618033988749894. Al ser irracional, no es posible representarlo con exactitud, con una fracción decimal. Se puede seguir calculando cifras, pero nunca se alcanzará la última. También se representa con la letra tau, por ser la letra de la raíz griega que significa acortar, aunque es más común encontrarlo representado con la letra phi. También se representa con la letra griega alfa en minúscula. Pero bueno, esta proporción áurea lo vemos en algunas estelas en Babilonia y Asiria de alrededor de 2000 años antes de Cristo. Sin embargo, no existe documentación histórica que indique que el número áureo fue utilizado conscientemente por dichos artistas en la elaboración de las estelas. Cuando se mide una estructura compleja, es fácil obtener resultados curiosos si se tienen muchas medidas disponibles. Además, para que se pueda afirmar que el número áureo está presente, las medidas deben tomarse desde puntos significativos del objeto. Pero este no es el caso de muchas hipótesis que definen la presencia del número áureo. Por todas estas razones, Mario Livio concluye que es muy probable que los babilonios hayan descubierto el número áureo. Pero bueno, esa es la definición del número áureo. Estamos hablando de Stonehenge, esta formación de rocas que tienen bastante tiempo. Y regresamos al tema de las curiosidades. Buenas noches, Daviana Sánchez, Luis Mout, Rox Repostería ICER. Sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería, pero aquí como hay mucha humedad, como que empiezo a mormar, pero bueno. Seguimos con las curiosidades de Stonehenge y la número 3 nos dice lo siguiente: ¿cuál es su propósito? Pese a que ha sido estudiado por geólogos e historiadores, no se sabe con certeza cuál era la finalidad del monumento. Unos apuntan a que funcionaba como un gigantesco calendario astronómico y que servía para predecir eclipses o equinoccios. Otros que simplemente tenían un uso religioso y era un lugar donde se celebraban desde ceremonias a entierros. Incluso los que piensan que tenía un propósito medicinal. Y de hecho hasta el siglo XVIII estaba extendida la creencia de que el polvo de las raspaduras de las piedras era una cura milagrosa para cicatrizar las heridas. Está bastante interesante estas explicaciones, Número 4, una obra muy dura. La distancia a la que estaban situadas las rocas utilizadas para su construcción, los vetustos sistemas de transporte, así como los arcaicos sistemas para levantarlas, hicieron que Stonehenge fuera una obra faraónica, siempre basado en cálculos aproximados. Se estima que fueron necesarias unas 30 millones de horas de trabajo para completarla en el modo en que la conocemos hoy en día. Yo la verdad, yo pienso, o sea, esto ya es algo así como muy particular mío. Yo pienso que había ciencia o tecnología que no logró sobrevivir por los 5000 años. O sea, simplemente, o sea, tú piensas en una computadora, si la dejas así a la intemperie, de verdad no te va a durar ahí en la intemperie más de unos 3 años. ¿Por qué? Porque hay que recordar que todo lo que tenga que ver con la electrónica es arena caliente, calentada, que se hace dura. O sea, la realidad es que es polvo, es tierra. O sea, toda nuestra tecnología, nuestra electricidad y todo eso se basa casi en tierra y en metales. Entonces, los metales con el tiempo, si bien es algo muy, se puede decir, duro, que el ser humano conoce que es la dureza y toda esa cuestión, lo ocupamos más que nada por el tema de la transmisión de energía, ¿no? Que te deja transmitir energía eléctrica. Pero si somos conscientes, el metal, si lo dejas a la intemperie, es muy probable que también se oxide y que se eche a perder. Tendría que ser ahora sí como que un metal que sea inoxidable, como el acero inoxidable. Pero pues obviamente el acero inoxidable no conduce la electricidad de una manera correcta como lo es el cobre. Entonces yo opino que en ese entonces había tecnología capaz de mover esas rocas, a lo mejor no de la manera, a lo mejor hasta de una manera más fácil, ¿no? Aquí dice que quién sabe cuántas horas, quién sabe, a lo mejor hasta fue más rápido.
¿Por qué lo digo? Porque, o sea, al día de hoy, con la ingeniería y todo lo que tenemos y nuestra tecnología, pues ha sido incapaz de crear una obra tan semejante como al Stonehenge. A lo mejor es así, se podría hacer más fácil, pero por ejemplo a las pirámides, ¿no? Entonces, yo creo, la verdad, rotundamente que como pasó muchísimo tiempo, a lo mejor hubo ahí otras humanidades con ciertas tecnologías. Lo veíamos ahí como en el Bhagavad Gita, se llama. Este libro de los hindús, donde hablan de máquinas voladoras, de bombas atómicas y un buen de cosas que no lograron sobrevivir, obviamente, por el paso del tiempo. Estamos hablando ya de muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a seguir leyendo lo de Stonehenge, porque ya saben que yo me empiezo a viajar y empiezo a correlacionar todas mis ideas y todo lo que hemos leído. Y seguimos con Stonehenge. Número 5. Una atracción turística. En cualquier foto de Stonehenge, uno puede pensar que está en medio de un paisaje idílico, en mitad de la naturaleza y rodeado de tan solo algunas ovejas. Y así es parcialmente, porque alrededor del mismo han surgido restaurantes, tiendas de souvenirs, para todos aquellos que visitan el monumento. Lo que quizás estropea más el paisaje es el parking que se encuentra justo detrás del complejo, donde paran todos los coches como autobuses que transportan a los visitantes, y sobre todo la autopista que cruza dicho paisaje y desde la cual se puede ver el monumento. Nos quedamos. Estamos leyendo también parte del libro Arqueología Misteriosa, y estamos leyendo parte de Stonehenge, que es un capítulo totalmente solamente para Stonehenge. Y vamos a leer el siguiente, la siguiente subtrama: agujeros y coronas. Los espíritus curiosos del siglo XVII rechazaban la tradición popular y se atrevían muy poco a aventurarse en la especulación intelectual. Así se limitaban a la descripción con una atención guiada por el deseo de desenterrar una hermosa pieza. Esta carrera hacia el tesoro, que destruyó para siempre lugares ricos en vestigios y viose compensada aquí y ahí por preciosas observaciones como John Aubrey, cronista literario y amante de los objetos de cerámica, tuvo este privilegio. Examinó Stonehenge con tanta atención que realizó ahí un descubrimiento importante. El recinto circular del monumento tiene 114 metros de diámetro. Está formado por un foso bordeado por dos taludes. A unos 10 metros hacia el interior, avanzando hacia los megalíticos, Aubrey advirtió la existencia de una serie de 56 agujeros, igualmente dispuestos en círculos. Durante mucho tiempo estos agujeros de Aubrey fueron considerados como alojamientos de andamios o de puntales. Después adquirieron sus cartas de nobleza. Este comienzo de descripción nos lleva a penetrar el centro del enigma. Después del foso circular y el puntillismo de los agujeros de Aubrey, la ronda de los gigantes, primeramente los especímenes medianos de 4 metros de altura, de un peso de unas 25 a 30 toneladas, en número de 30, los dinteles que los unían entre sí componían una corona continua. Después, más hacia el centro, un círculo de piedras de menor tamaño que no sobrepasaban los 2 metros. Llamemos a la corona exterior E y D, al círculo de piedras más pequeñas A. A continuación respiremos hondo para disipar nuestra perplejidad. ¿Cómo es que entre los autores cuyos libros tengo en estos momentos ante mis ojos no haya dos de ellos que suministren los mismos datos? Veo en esto el pecado banal de los observadores ansiosos de descubrir lo que otros ya comprobaron antes que ellos. Para deslizar una nota de originalidad en su descripción, reducen o aumentan una piedra en 10 centímetros, concediéndose de este modo una pequeña verdad personal, que solo se encontrará en su obra. Sería preciso leer un solo historiador para confiar en la fecha en la que indica. Apenas hay más que el 14 de julio de 1789 y algunos otros momentos igualmente exactos de la historia que no toleren ser manipulados. Si el conjunto megalítico de Stonehenge yaciese a 30 metros bajo las aguas, resultarían comprensibles ligeras variantes en su descripción, pero Stonehenge se halla situado en una cima de llano. Ahí son raros los espejismos. Por ejemplo, indiquemos sin idea preconcebida
que los monolíticos de la corona exterior se elevan a la altura de 4 metros por encima del suelo, o de 4.15 metros, o también de 4.50. Según los diversos responsables de las fuentes de la documentación a la que nos referimos. Asimismo, el círculo D cuenta con 59 o 60 piedras, o incluso 49, pareciendo esta última cifra más próxima al error tipográfico que a la interpretación personal. Ok, pues en el tema de las medidas, pues hay que saber si alguien ha estudiado metrología. Sabemos que pues las medidas pues no son exactas. ¿Por qué decimos que no son exactas? Pues porque algunos materiales pues tienden a cambiar con el tiempo. Es por eso que existe la metrología y que existen fórmulas de la forma de calibrar cualquier tipo de medida, pues para que sea lo más cercana al peso, ¿no? Obviamente va a variar por cosas muy pero muy pequeñas. Sin embargo, en esa equivocación pues puede ocurrir diferentes cuestiones, ¿no? Diferentes errores humanos, que tiende a eso, al error humano. Aquí en México, tengo que balconear a mi país, hicieron una línea del metro. Imagínense, una obra de millones de pesos, y hicieron todo, pero no coincidían las medidas de las vías con las medidas de las llantas del tren. Entonces, pareciera ser de verdad chistoso, gracioso, que una obra tan grande, con tanta infraestructura, con tantos ingenieros, con tantos arquitectos, con tanta gente tan capacitada, hayan pasado por alto la medida de las llantas y de las vías, ¿no? De verdad parece un chiste, pero pasa, o sea, la verdad es que pasa. Así como también en el tema de la medición, pues Estados Unidos sigue con su estándar americano, o no sé cómo se llame, anglosajón, no sé la chingada, porque la verdad existe un sistema métrico internacional donde el metro es el metro, y aquí no, en su sistema son yardas y pies y la chingada, ¿no? Entonces, la verdad ahí hay temas, y por eso han tenido ellos también en Estados Unidos diferentes errores en la construcción de barcos, de aviones, porque como no se logran poner de acuerdo en el tema de la medición, pues los errores ocurren. Entonces yo creo que al tema de Stonehenge pues va eso, ¿no? O sea, si lo midieron en el año 1700 con una regla de madera y ahora lo midieron con una regla, no sé, de titanio, pues obviamente pues va a cambiar, ¿no? O tal vez los monumentos crecen, ¿no? Podría ser también ahí. Por ahí yo había escuchado una historia de que habían llegado a Stonehenge ahora sí que un visitante, y pone un símbolo egipcio y le da como toques, ¿no? Pero bueno, no sabemos por qué está escrito, entonces también por qué está hecho Stonehenge, pero yo creo que también podría ser algo que tenga que ver con la energía, no sé, o algún tipo de energía. Por eso también ha durado tantísimo tiempo. Pero bueno, vamos a leer parte de Stonehenge. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Enrique Hernández. Sean bienvenidos al podcast Ciencia y Brujería. Y estamos hablando de Stonehenge. Dibujo y propósito. Afortunadamente, el centro del monumento se compone de elementos menos numerosos y más impresionantes. En lo que todo el mundo está de acuerdo, 10 enormes bloques de 45 toneladas cada uno, de una altura de 6.7 metros a 7 metros, se hallan dispuestos en forma de herradura, reunidos por pares, coronados por un dintel. Representan la parte más impresionante de Stonehenge. De estos 5 trilitos, 2 se derrumbaron, uno en 1797 y el otro en los últimos días del año 1900. Encierran una segunda herradura que cuenta 19 piezas de dimensiones análogas a las del círculo D. Finalmente, considerando como punto central, pero un poco alejado del centro de los círculos, un gran monolito horizontal llamado losa de altar, por los que atribuyen a Stonehenge una función religiosa, o piedra astronómica por los partidarios de un extraordinario calendario lunar. Ya que después de John Aubrey, el descubridor de los agujeros, vinieron con otros arqueólogos, los cuales aportaron sorprendentes revelaciones.
Hubo primeramente en 1801 un tal William Cunnington, más famoso por la botella de Oporto, que escondió debajo de la piedra central a la intención de sus futuros colegas que por sus propias observaciones. Un siglo más tarde, el profesor Gowland descubre una cantidad importante de utensilios de piedra. Se habían hablado tanto de los romanos, de los fenicios, de los daneses e incluso de los atlantes, que los hombres de la edad de piedra, verdaderos constructores de Stonehenge, aparecían como maestros de obra, algo insignificantes, primitivos, campesinos, incapaces en suma de llegar a una realización tan compleja. Y en efecto, las cuestiones suscitadas por Stonehenge van complicándose con los años. En 1920, Hawley y Newhall descubrieron otras dos series de agujeros comprendidos entre la corona exterior y los agujeros de Aubrey. Estas excavaciones, 30 para la serie y 29 para la serie Z, formaron círculos concéntricos. A pesar de la multiplicidad de los detalles que pasaron inadvertidos hasta una época relativamente reciente, convengamos en unión de arqueólogos dignos de estima, que el diseño de Stonehenge es sencillo. Un niño en la playa inventaría lo mismo con piedras pequeñas y un mango de pala para hacer agujeros en la arena, sin buscar un sentido a todo ello. Sin embargo, los constructores de la edad de piedra sabían lo que hacían. El dibujo tenía un propósito. La herradura de los trilitos se abre exactamente en el eje de una avenida orientada hacia el nordeste, con una longitud de 2.5 kilómetros. En medio de esta avenida, al exterior del foso circular, se levanta un menhir aislado, de forma fálica, llamada Hell Stone. Encontraremos esta misma piedra en las teorías astronómicas que planean el verdadero problema de Stonehenge. Bajo el nombre de la piedra talón, en ella se basarán todos los datos, observaciones y motivos de asombro. Los sabios comenzaron a rascarse la cabeza en el año de 1901, cuando Sir Norman Lockyer, director del observatorio de Kensington, afirmó que el solsticio de verano, desde la losa del altar, apunta al más central del monumento. Se ve salir el sol por encima de la piedra talón. Más exactamente debía verse en aquella época en que fueron erigidas las piedras, teniendo en cuenta las variaciones del ángulo formado por el plano ecuatorial de la Tierra y su plano orbital. Lockyer calculó que en el reloj de piedra debió de construirse en 1900 y 1500 a.C. Una prueba de carbono 14 había de confirmar este cálculo, y las sorpresas deparadas por el grandioso conjunto megalítico no hacían más que comenzar. Pues sí, todo tiene. Gracias por los corazoncitos. ¿Quién está mandando corazones por ahí? Ahora vamos a ver quién nos está mandando corazones. Muchas gracias por los corazoncitos. Gracias, nos ayudas mucho con eso. Javier Escarcega, Domita Carris, Nora Mudío, Baby Yare, Tony Bond y Meltem RM. Gracias por seguirnos en el podcast de Ciencia y Brujería. Vamos a ver quién está conectado, quién nos está mandando ahí corazoncillos. Vivirushka, Francisco Loanga, Yushi Mout, Melter RM, Anthony González Pere, Tony Bond y Ángel. Gracias por escucharnos en esta. Es Tony Bond, gracias por esos corazoncitos. Gracias. Estamos hablando de Stonehenge. Entonces, el dibujo y el propósito. Pues ahí, como lo comenta el texto, algún niño, ¿cómo se llama? La navaja de Oakland, ¿no? Algo así se llama. Que siempre, como que la explicación más sencilla es la explicación correcta. Y sí, podría ser que pues la distribución no tenga que ver con nada, pero ya cuando los científicos o las personas diestras del tema dicen, pues es que nadie vio esto, ¿no? Es lo importante de la observación. Hay que recordar que cualquier tipo de investigación, sea científico, seas brujo, seas chismoso, seas lo que sea, por favor abre tus ojos, tus oídos y todo eso, y ábrete al mundo, así percíbelo, trata de abrazarlo. ¿Por qué? Porque la percepción es lo único que tenemos el ser humano para poder tratar de interpretar esto que nos rodea, esta materia que nos rodea. Lo comentábamos que la luz solamente la interpreta el ser humano como nosotros la interpretamos. Los animales y otras, las plantas y todo eso no interpretan la luz de la misma manera que nosotros. Y en la cuestión esta de
que el científico pues ve que la roca angular, o así que la roca ancla, y se ve el sol cuando sale, pues algo tenía que ver, ¿no? Lo vemos como en la película de Apolo, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, donde salen unos simios así tocando unos huesos, y hay un monolito, ¿no? Y en el monolito se ve el sol salir. Entonces yo creo que cualquier persona o cualquier ser o cualquier de verdad, o sea, yo en lo particular, a ver un amanecer es una de las cosas más mágicas que puedes ver en tu vida. Yo creo que es una de las cosas que tienes que hacer mínimo una vez al año, pararte en una madrugada, hacerte un cafecito, un tecito, poner tu silla, orientarla hacia donde sale el sol y de verdad disfrutar el espectáculo que es ver una salida de sol. La verdad es algo impresionante, es gratuito, en cualquier parte del mundo lo puedes hacer y es una de esas cosas que tienes que hacer de verdad, sí, porque sí. En el tema del sol, pues hay que recordar que pues también aquí en México hay muchas también templos, pirámides y todo eso donde el sol sale y todo eso, ¿no? Tiahuanaco, en Perú, o sea, el ser humano siempre ha buscado eso, ¿no? Tratar de capturar al sol, yo lo interpretaría así, o sea, cuando sale y lo ves como en un pequeño lugar, pues pareciera que lo podrías agarrar, ¿no? Pero pues no es así, no solamente es algo que nuestra imaginación funciona. Pero bueno, yo me estoy viajando porque ya saben que a mí me gusta el viaje astral y seguimos con hablando de Stonehenge. Vamos a hablar un poco sobre los eclipses en Stonehenge y vamos a regresarnos a las curiosidades para que no se sienta así tan monótono el podcast. Curiosidad número 6. Le pertenece a la corona británica. Durante gran parte de la historia, Stonehenge perteneció a la familia Antrobus, pero en 1915 el último representante de este linaje murió, y ante la ausencia de un heredero, el terreno donde se asienta el monumento salió a la venta en una subasta pública. Fue adquirido por el filántropo Cecil Chuck por 6.600 libras, pero tan solo 3 años después de la compra decidió cederlo a la corona británica, con la promesa de que el mismo fuera preservado y se mantuviera abierto al público. Como contraprestación a dicho gesto, Cho fue nombrado caballero. Número 7. Estudiado por Charles Darwin. En la década de 1870, poco antes de su muerte, Stonehenge fue visitado por el naturalista Charles Darwin, en cuyas inmediaciones permaneció por semanas. Pero el objeto de estudio del científico no fueron las piedras, sino la población de lombrices de tierra autóctonas de la zona. La única mención del monumento en la obra de Darwin fue para indicar que los túneles excavados por estas habían provocado un leve hundimiento en las piedras, las cuales al naturalista le eran totalmente indiferentes. Son piedras y ya. Pero así pasa, ¿no? O sea, cuando a ti te gusta algo, por ejemplo a mí en lo particular que me gusta la ciencia y la brujería, no sé, si me hablas de moda, pues a lo mejor no sé mucho, ¿no? Algunas cosas que pues no me interesan tanto. Trato de aprender siempre. Por ejemplo, ayer aprendí que si quieres hacer papas fritas o puré de papa, tienen que ser papas blancas, de esas blancas. No tienen que ser las papas que son como cafecitas, porque las cafecitas tienen mucha agua, entonces no sirven para ese propósito. Pero bueno, es un tema culinario y ayer aprendí esa lección. Y pues sí, diario se aprende algo, ¿no? Pero bueno, número 8. Recuerdos y escaladas. Una visita al monumento antes de 1977 era para muchos más divertida de lo que era en la actualidad. Y es que con anterioridad a este año se permitía a los visitantes no solo tocar las piedras, sino incluso escalar las mismas. La creciente erosión en las rocas provocó que cualquier interacción humana con ellas fuera prohibida. Aún mejor debían de resultar las visitas antes de la década de 1920, dado que en ese momento se permitía a los visitantes llevarse fragmentos de las piedras a casa. Un genuino recuerdo de Stonehenge. Número 9. Una creación del mago Merlín. A falta de explicaciones más convincentes sobre su origen, durante la Edad Media se dio por una buena teoría la del clérigo Geoffrey of Monmouth,
el cual proclamó que Stonehenge había sido construido por el mago Merlín. Así como en la película así de fantasía de Disney, que empieza a mover su varita y ya empiezan a volar las piedras y se empiezan a colocar. Yo creo que así se imaginaban en ese entonces. Y número 10 y último, fiesta en Stonehenge. En 1905, un grupo de autodenominados neodruidas se reunió en el monumento para una celebración de tipo pagana. Se calcularon unas 700 personas equipadas con túnicas y barbas falsas. Montaron una ceremonia que acabó siendo una fiesta totalmente desfasada, más propia de un post partido de fútbol, donde se consumió una ingente cantidad de alcohol y se reportaron peleas y enfrentamientos entre varios participantes. Las crónicas de la época ridiculizaron la misma y desde entonces cualquier reunión en las inmediaciones que no esté expresamente autorizada está prohibida. ¿Qué pasó, hermanos? Pues que así, ¿no? El chiste era un bacanal, ¿no? Era así, era una fiestota, estar súper borrachos, súper drogados, orgías por todos lados. Comida, ¿no? Así un banquete gigante, así con unos cerdos grandes, así pollos y todo así, no sé, algo así vasto, ¿no? No pelearse, o sea, eso que, no, eso de las peleas no. El chiste es hacer el amor y no la guerra, hermano. Pero bueno, se acabaron ahí las curiosidades. Y seguimos con el libro. Está bastante, pero bastante interesante. Muy, muy interesante el libro. Se lo recomiendo. Si quieren el libro, lo pueden ponérmelo ahí en los comentarios. Y les enviamos el link para su descarga totalmente en PDF. Los eclipses del año 2000. Gerald S. Hawking, profesor de astronomía de la Universidad de Boston, dejó los Estados Unidos para regresar a Inglaterra, de donde era oriundo. Acababa de ser destinado a una base experimental de misiles. El destino lo colocó en el sendero de Stonehenge, que solo distaba 1,5 kilómetros de la base. En espera de que los misiles acabaran de echar por los suelos lo que quedaba del complejo megalítico, Hawking decidió ir a verlo de cercano. La peregrinación un poco turística de la salida del sol en el solsticio de verano le abrió el apetito. Tenía grandes deseos de devorar la carta por entero, pero el número de minutas resultantes de todas las combinaciones posibles. Dicho de otro modo, un buen centenar de alineaciones, algunas de las cuales debían de tener su significado. Lo indujo a unirse a un colaborador seguro y rápido, un ordenador, una computadora. Fue pues Oscar, inteligencia electrónica extraordinaria, quien hizo hablar a los gigantes del Neolítico. Primeramente tragó los materiales básicos, alineaciones de las piedras y posición clave de los principales cuerpos celestes. Después Oscar restituyó sus conclusiones rechazando planetas y estrellas como cantidades desdeñables. Por el contrario, el Sol y la Luna fueron los protagonistas. Salidas, puestas, variaciones estacionales del uno y de la otra pueden leerse en las diversas disposiciones de las piedras. Más aún, también están indicadas en ellas los eclipses. Y aún más todavía, si queremos dar crédito a ello, el año metódico está ahí, que demuestra que la luna llena aparece en las mismas fechas del calendario al cabo de un ciclo de 18 y 61 años. Para obtener una media más regular se redondea unas veces 19 y otras 18. En el conjunto de 3 ciclos, 19 más 19 más 18. Nos atenemos más a la realidad. Este total de 56 años se haya inscrito en Stonehenge, en el círculo de los 56 agujeros de Aubrey. A partir de este descubrimiento, era natural que Hawking se interesase por las otras series de agujeros, los 30I y los 29Z. Su total representa 2 meses lunares, de combinación en combinación, utilizando siempre la piedra talón como referencia básica. Hawking calculó la fecha de los eclipses que se produjeron durante una parte del segundo milenio antes de nuestra era. Nadie hasta este momento había podido demostrar que estuviese equivocado. Ningún arqueólogo privado de ordenador se atreve a acusarle del abuso de confianza del electrónico. Existen todas las probabilidades de que el sabio inglés haya descubierto las intenciones y los conocimientos astronómicos de los constructores. A Samuel Pepys, que se preguntaba para qué podían servir aquellas piedras, y a Gerald S. Hawking, puede responder: el reloj astronómico de Stonehenge indica el tiempo de siembras, algunas condiciones meteorológicas muy útiles y sin duda muchos otros datos de carácter iniciático que desconocemos en lo absoluto.
Interesante, interesante, interesante. La verdad, a mí me cabe por asombrar cómo el conocimiento del pasado de verdad a veces puede superar todo el conocimiento del presente y que el tema de la meteorología, ¿no? O sea, hay mucha ciencia en la meteorología, sin embargo, o sea, no sirve de nada, no podemos predecir nada, no podemos controlar nada, o sea, no sabemos cuándo va a llover, cuando no, solamente es un pronóstico, hasta se dice así, pronóstico. Entonces, la verdad, pues las matemáticas y la ciencia al día de hoy siguen, no son capaces de alcanzar tal tamaño, tal magnitud de la naturaleza, de la verdadera naturaleza, ¿no? Aquí en México también hay bueno, en algunos pueblos en México miden con los falanges de las manos, miden los días en que va a llover y no va a llover, y cuando va a hacer sol, y que no me acuerdo cómo se llama eso, pero hagan de cuenta que como que miden así con sus dedos y saben cuándo va a llover. ¿Cómo hacen esto? Hagan de cuenta que cuando llueve le ponen la fecha, pon tú que 23 de hoy de septiembre, y hoy llovió, entonces empiezan a hacer como que sus matemáticas con los dedos y les dan las cuentas cuándo va a haber lluvia y cuándo no va a haber lluvia. Muy raro, la verdad, pero pues obviamente pues yo creo que es debido a la observación minuciosa de los fenómenos. Y por ejemplo, les digo, el ser humano es tan vulnerable mentalmente. Aquí en México nos bombardean luego a los que viven en la Ciudad de México de que el agua se va a acabar, y que el agua, y que el agua, y que el agua, y que no ha llovido, y que la chingada. O sea, recuerden que esto era un lago. La Ciudad de México era un lago, había agua desde hace miles de años, hay agua aquí. De hecho, aquí no deberíamos de vivir, no deberíamos de estar aquí en esta ciudad porque está hecha de agua. Por eso aquí en la Ciudad de México llueve todo el perro año. O sea, no hay un día, no hay un mes que no llueva, aunque sea poquito. De verdad, ahorita la época de lluvia ya me tiene harto. Ya llevamos como 3 meses con lluvia, 2 meses, y diario llueve. Entonces, cuando hablan así que no, es que la lluvia, que no hay agua, de verdad, o sea, que no recordamos el pasado, no recordamos que esto era Tenochtitlán, que era un lago gigante, y que nosotros lo empezamos a secar, a poner ahí nuestras chinampas y todo eso para poder vivir aquí. Pero bueno, ya me estoy como estresando porque está muy interesante el tema de Stonehenge y bueno, lo que están explicando, ¿no? Pero vamos a seguirle, porque si no me voy a ahí empezarme a viajar. Ya saben que me empiezo a viajar. Instructores procedentes del norte o del sur. En el umbral de la hipótesis romántica, ya sean las tendencias atlantistas o hiperbórea, nos es forzoso volver a las leyendas y textos antiguos. Ahora que los megalíticos de la llanura de Salisbury han revelado una parte de su significación, nos volveremos hacia Paul Lecour o Robert Charroux, sino hacia Geoffroy de Monmouth y Diodoro de Cilicia. Este último al evocar el sur de Inglaterra y Stonehenge, como vimos en el principio de este capítulo. Añadía que los habitantes de esta región se llamaban hiperbóreos. Cada 19 años, escribía también, Apolo hace su entrada en la isla. Los reyes de esta isla descienden de las Bóreas y por esta razón ostentan el nombre de Bóreadas. Pero la hiperbórea de los griegos no tenía nada de comarca imaginaria. En busca de estaño remontaban el Ródano, como lo hicieron los fenicios y los cartagineses, con el mismo propósito de importar el metal precioso para la fabricación del bronce. La parte fluvial del viaje víase contrariada por el mistral que soplaba recio y frío. Por comparación, las orillas de la Mancha parecían gozar de un clima más benigno. A los ojos de los navegantes, los habitantes de la costa meridional de Inglaterra vivían más allá del viento del norte, y en este encuentro su significación el nombre de hiperbóreos. En realidad, la brumosa en cierta hiperbórea se situaría mucho más lejos que las mimosas de la isla White. Pero esto es otra historia. Lo que nos interesa es el retorno de Apolo a Stonehenge cada 19 años. Este ciclo se halla inscrito en el Círculo de los Agujeros de Aubrey. Las propiedades del monumento eran conocidas pues en la antigüedad. Si volvemos al año 1140 para escuchar las bellas historias de Geoffrey Monmouth, vemos que Merlín enviaba a su soberano a pedir las piedras gigantes al demonio Baubert,
Aquí la ficción vuelve a unirse en la realidad, si es que alguna vez estuvieron separadas. El gres duro que suministró los mayores bloques de Stonehenge se extraían de las canteras situadas a 35 kilómetros de distancia. Estos monolíticos eran llamados sarsens o piedras de sarracenos por los campesinos ingleses de la Edad Media. En cuanto a las piedras más pequeñas que fácilmente pesan 4 toneladas, había sido necesario hacerlas recorrer un camino inverosímil. Estos 79 monolitos son rocas volcánicas de color azulado de las famosas piedras azules, que tanto desconciertan a los arqueólogos. En efecto, se las encuentra en montes de Preseli, al sur del país de Gales, a una distancia de 213 kilómetros de Stonehenge, en línea recta o en vuelo de pájaro. Como este traslado no parece a ningún vuelo de pájaro, hemos de pensar en un transporte por mar que representa 609 kilómetros por vía terrestre. El acarreo habría tenido que efectuarse a lo largo de 274 kilómetros. Todos los especialistas, sin excepción, confiesan que no entienden nada del viaje fabuloso de las piedras azules. Apostemos a que el propio Merlín no les habría dado ninguna explicación satisfactoria. Ello no impide que por la interpretación de Geoffrey Moumont, el encantador hacía llegar a estos gigantes de una región apartada y muy al norte de su actual emplazamiento. ¿Cómo se hace para transportar un monolito? En 1840, una de las losas más grandes del dolmen de Bagneux, cerca de Saumur, fue utilizada como apoyo de un puente sobre el Loira. Se trataba de desplazar una masa de 86 toneladas a lo largo de una pequeña distancia. El procedimiento fue de lo más primitivo, unos troncos de árbol que servían de rodillos y 36 bueyes tirados de ellos. Los contemporáneos de Stonehenge, Carnac y Locmaerkerer habrían aprobado esta imitación de su método supuesto, o habían sonreído ante la ignorancia de los súbditos de Luis Felipe. El enigma de las piedras azules de Stonehenge permanece insoluble. A nuestro modo de ver, el transporte de estos guijarros de 4 toneladas a lo largo de 274 kilómetros de caminos de tierra no es más que desconcertante que el de los bloques de 45 toneladas a lo largo de 30 kilómetros. Todos los materiales utilizados en Stonehenge plantean por consiguiente el mismo problema de técnicas desconocidas. Finalmente, la realización de tal prodigio debió de traer consigo el empleo de numerosos considerados obreros, el recurrir a una organización disciplinada y la necesidad de transmitir órdenes con rapidez y precisión, condiciones ellas que trazan en el aire un nuevo punto de interrogación. Para Louis Pauwels y Jacques Bergier, Stonehenge, expresión e instrumento de conocimientos matemáticos y cosmológicos, fue el testimonio de una cultura. En este caso se preguntan, ¿cuál fue el lenguaje de esa cultura? Y cabe suponer que éste careciese de escritura sin correlación gráfica, en tanto que ella no deja un vestigio tan evidente de correlación arquitectónica, y hay que lamentar la ausencia de todo rastro de escritura, de esos signos, de esos planos desvanecidos, que si existieron, pues no lo sabemos. La amplitud de estas construcciones, la precisión de sus detalles, la precisión de relojero, por así decirlo, no podía prescindir de cálculos complicados, de planos estudiados. ¿Acaso estos proyectos pasaron de la concepción mental a la realización material gracias a otros medios que ignoramos? Si la disposición perfecta de las piedras de Stonehenge es un tema de meditación, ¿qué habríamos pensado de los 650 monolitos que componían el conjunto de Aberbury, a 22 kilómetros del primero? Una aldea que se implementó en medio de las piedras erguidas, un pillaje que continúa durante siglos en aprovecho de otros edificios, hicieron del más gigantesco de los Cromlech un esqueleto desdentado, que en la actualidad ya no soporta la comparación de su ilustre vecino. Una cosa es segura, todo era colosal en Avebury. Un diámetro de 365 metros, un foso rectangular de 90 metros de anchura, un cerro artificial de 500 metros cúbicos. Si fue bajo el cielo brumoso del condado de Wiltshire donde los obreros anónimos realizaron sus obras maestras, así podemos preguntarnos si no fue ahí donde los grandes maestros dejaron el testimonio de su saber antes de que éste difundiese
por otras regiones de Europa. Hawking habla de misioneros y de propagandistas. Estos términos son inseparables de la idea de la doctrina. ¿Y qué sabemos de esta? Muchos atlantistas pretenden estar en condiciones de responder a esta pregunta, y nosotros no nos haremos del rogar para navegar con ellos por océanos ricos en recuerdos. Pero en un plano estrictamente arqueológico, el megalitismo no se inserta en la corriente normal de la prehistoria. Ha escrito con razón Dominique Arlett: uno de los instructores misteriosos vinieron del norte o quizás del sur. Si hemos de creer en Stuart Piggott, quien declaraba en 1954: Stonehenge es la creación única e individual de un arquitecto, cuyo saber en materia de planificación y de proporciones superaba con mucho a la ciencia de los hombres primitivos del noroeste de Europa en su época. Si queremos descubrir algo equivalente, nos vemos obligados a inclinarnos sobre el mundo del mar Egeo. Al leer esto, no puedo por menos que pensar que Íñigo Jones y su diagnóstico romano diríase que cierta raza de sabios desde 1620 hasta nuestros días se niega a reconocer el talento de los celtas o de sus antepasados. El noroeste de la Europa neolítica solo habría estado poblada por palurdos únicamente capaces de colocar dos piedras encima una de otra, pero incapaces de trazar un mapa del cielo con la ayuda de monolitos. Stuart Piggott no es tan desdeñoso. Si se volvía hacia el mar Egeo es porque acaba de realizarse el año anterior hallazgos inesperados en Stonehenge. Se habrían descubierto huellas de hachas y de puñales de bronce, de factura micénica. Estos indicios infundieron confianza a los arqueólogos, que descubrieron no el mar Egeo, sino el Mediterráneo, en la isla de Malta, el punto de partida de la expansión megalítica. La colección de santuarios reunidos con trozos de piedra y de tierra es sin duda alguna un hecho notable. Corredores tapizados de enormes losas de piedra, monolitos transportados a lo largo de varios kilómetros, constituyen una especie de prólogo a las grandes horas de Stonehenge, con 2000 años de anticipación. Y al igual que en Bretaña o en Inglaterra, los constructores malteses no dejaron ningún signo grabado, ninguna pieza o identidad. Cómo establecer un vínculo, cómo edificar hipótesis sobre simples analogías. En Micenas también parece ser que los detectives se equivocaron. El célebre templo circular ofrece semejanzas con el pleno de Stonehenge. Esto significa olvidar que fue edificado 4 siglos más tarde. Más bien sería que los micenios, después de una navegación improbable, habrían tenido nociones del conjunto megalítico de Downs y abandonaron descuidadosamente su visita a algunos de sus utensilios. Otra sugerencia que reaparece como un estribillo al principio de este libro: ni los malteses ni los micénicos serían los verdaderos investigadores de una civilización megalítica común, bajo diversos aspectos en regiones de Europa muy alejadas unas de las otras. Este género de reflexión es apto para volver a lanzar la idea de una inspiración más antigua y de carácter superior. Malta no se encuentra precisamente en los arrabales micénicos, es cierto, pero debajo podría haber un Santorín, y los partidarios de la Atlántida cretense tienen reserva de argumento de peso. Antes de perder la cabeza en los 4 puntos cardinales, conviene terminar el inventario de los otros enigmas que se relacionan de cerca o de lejos con el fenómeno megalítico y con sus antecedentes aún más misteriosos. Les digo, ahí se abre otro tema, por ejemplo el tema de los outparts o partes fuera de tiempo. Estas partes fuera de tiempo son como herramientas. El mecanismo de Citea es uno de ellos, que es un mecanismo que era como una computadora, que se dice que era como para ver el cielo, ¿no? Porque te decía, te podía ubicar como un GPS antiguo, pero con mecanismo automático, ¿no? Pero para ese tiempo, pues obviamente estamos hablando que estaba muchísimo tiempo atrás del tiempo. Entonces, la tecnología con lo que se construyó Stonehenge, pues obviamente era tecnología de punta. Comentan ahí que nosotros pensamos en nuestros antepasados. Estamos hablando de 5000 años,
Muchas gracias por seguirnos en el podcast, de verdad es un gustazo estar con ustedes. Yo les mando un fuerte abrazo, de verdad, las mejores vibras, un saludo y recuerda, no todo es brujería, también es ciencia. Muerte a Sócrates. Nos estamos viendo en otro podcast, amigos. Síganos en redes sociales, por favor. Mi Instagram es Enrique-RIX. Rix. Nos pueden seguir en Facebook como Ciencia y Brujería, TikTok como Ciencia y Brujería, Spotify como Ciencia y Brujería y en YouTube también estamos como Ciencia y Brujería. Ahora sí, yo me voy. De verdad, les mando un fuerte abrazo y apilen sus piedras, hagan sus propios monumentos. Bye, bye.